Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Isabel Allende, probablemente la escritora de habla hispana más leída del mundo, acaba de publicar una nueva novela que tiene como trasfondo un tema que fue gran noticia hace 4 años, pero que después como medio pasó al olvido. La separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. La escritora chilena, cuyos libros han vendido decenas de millones de ejemplares, entrelazó en esta novela la historia de una de estas niñas separadas de sus padres en la frontera en el 2019 con la historia de un músico judío que también había sido separado de niño de sus padres por el nazismo en Austria unos 80 años antes, en 1938. Hoy vamos a tener con nosotros a Isabel Allende desde su casa en California. Y le vamos a preguntar sobre su nueva novela, sobre cómo ve Estados Unidos, cómo ve a su Chile natal, cómo ve América Latina y sobre cómo ve la vida después de haber cumplido los 80 años. Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Bueno, empecemos directamente con Isabel Allende. Vamos a California, a San Francisco. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un honor, un placer entrevistarte sobre esta nueva novela que acabas de publicar, El viento conoce mi nombre. Una novela conmovedora. Cuéntanos, por favor, Isabel, brevemente la historia de Samuel y Anita, estos 2 niños que protagonizan esta novela. Bueno, primero darte las gracias por leer la novela y por entrevistarme, Andrés. Muchas gracias. Mira, la novela está basada en un caso real. Es la historia esto pasó en la época en que hubo la política de separar a los niños de los padres en la frontera, la gente que entraba a pedir asilo en los Estados Unidos. Fue una cosa tan brutal que hubo un clamor internacional y nacional y hubo que anular esa política, pero ya habían separado a miles de niños y todavía hoy no se han podido reunificar más de 1,000 de ellos. Uno de los casos que vi yo a través de mi fundación fue de una niñita ciega que la separaron de la mamá. Fue un caso muy trágico y entre las muchas cosas horribles que escuché, ese me impactó personalmente porque me puse a pensar que esa niñita podría ser mi hija o mi nieta. Y me acordé con ese caso de otras instancias en que los niños han sido separados de los padres. Bueno, lo más evidente es cuando vendían a los hijos de los esclavos y se los arrancaban de los brazos a las madres, pero también a los niños indígenas que los sacaban y los ponían en orfelinatos cristianos supuestamente para civilizarlos. Pero también me acordé del Kindertransport. En 1938, después de la noche de los cristales rotos, sobre todo en Alemania y en Austria, muchas familias judías aceptaron una oferta que hizo Inglaterra de darles visas temporales a 10,000 niños para salvarlos de los nazis. Y entonces esas familias se encontraron ante la terrible disyuntiva de separarse de sus niños, ponerlos en un tren y mandarlos a destino desconocido. El protagonista de mi novela, que aparece desde la primera hasta la última página, se llama Samuel Adler y él es uno de esos niños. Es un prodigio musical que termina en Inglaterra. Y la vida que él hace, a partir de ese trauma tremendo de la infancia, la describo a través del libro y 80 años más tarde, cuando este hombre tiene 86 años, viene la pandemia.
y se encuentra encerrado en su casa con la señora que le limpia la casa, que es de El Salvador y se llama Leticia. Él ya está viudo. Y en ese tiempo de la pandemia, él tiene la oportunidad de reflexionar sobre su vida y ver que la vida le pasó por el lado, que nunca corrió ningún riesgo, que nunca hizo nada por nadie, que con tal de estar seguro, se defendió de la vida y la vida se le fue. Y ahora ya es tarde, piensa él. Pero, como las cosas son muy raras en la literatura y en la vida, se le presenta la oportunidad cuando conoce a esta niñita ciega que ha sido separada de la madre y que prácticamente llega a golpear las puertas de su casa a través de la señora Leticia que limpia la casa. Y entonces él por primera vez tiene la oportunidad de abrir su corazón, de abrir su casa y de contar su vida. Y ahí viene la relación de esta niñita que 80 años más tarde sufre el mismo trauma que sufrió él en la infancia. Y eso los conecta. Y como no tienen un idioma común, y además ella ni siquiera puede ver, se comunican a través de la música. Isabel, esta niña, ¿existe? Sí, Anita existe, no exactamente como está narrado en el libro. El caso de Anita existe. En la vida real, esta niñita entró al país con su mamá y un hermanito de 4 años. Los separaron, estuvieron más de 8 meses separados, además separaron a los niños. Y gracias al trabajo minucioso de asistentes sociales y de un abogado, lograron reunirlos. Y se presentaron ante el juez y los deportaron a todos. Y se perdieron en México, nunca volvimos a saber de ellos. ¿Cómo construiste el personaje de Samuel, uno de los 10.000 niños judíos menores de 17 años que fueron mandados por sus padres a Gran Bretaña y a otras partes durante el nazismo? ¿Fuiste a Austria a averiguar cómo fue eso o cómo pudiste reconstruir esa historia? Mira, no fui a Austria, yo he estado en Austria y he estado en Alemania, pero no tuve que ir para esto. Es un caso muy conocido, hay mucha información. Y yo había visto una obra de teatro hace muchos años y de ahí saqué la idea. La obra de teatro se llama Kindertransport y es la historia de una niñita, como Anita en el libro, que tiene que viajar sola a Inglaterra porque sus padres la mandan. Nunca más vuelve a ver a su familia. Y es la historia de ella. Resulta que como el universo conspira para ayudarte cuando estás escribiendo una novela, apareció en la televisión una entrevista que le hicieron a varios niños que hoy día son unos ancianos, decrépitos muchos de ellos, que son sobrevivientes del Kindertransport, porque se habían cumplido 80 años desde el momento en que se inició el Kindertransport. Y entonces aparecieron en la televisión estas personas y contaron su experiencia. Y eso me recordó la obra de teatro y después busqué la información. Te escuché decir, Isabel, que esta novela es una especie de homenaje a los abogados, las abogadas, las asistentes sociales, o sea, muchísima gente que por ahí no conocemos, nos vemos en las noticias, pero que está constantemente ayudando voluntariamente pro bono a estos niños perdidos. ¿Es así? Mira, Andrés, en la vida estamos sobrecargados de información, bombardeados de información, y todas las noticias son malas. No hay ninguna noticia que te dé alegría, optimismo o confianza en la vida. Todo es negativo. Y lo que sabemos de los campos de refugiados al otro lado de la frontera es una crisis humanitaria espantosa, no hay ninguna duda. Y lo que sufren para poder entrar al país y lo que sufren una vez que están adentro, también lo sabemos. Pero nadie habla de toda la gente que está ayudando, no solo en el caso de los refugiados, pero en general en la vida. Toda la gente que ayuda, esos héroes callados, que se dedican a hacer el bien porque sí, porque no hay ninguna razón. En Estados Unidos hay 40.000 abogados que defienden pro bono a los niños que se presentan en las cortes. Si van representados, normalmente consiguen asilo. Si no hay representación, los deportan. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, la mayoría son mujeres, porque en eso no hay ni fama ni gloria, ni dinero. Es puro corazón. Entonces lo hacen las mujeres. Lo mismo las asistentes sociales, las maestras,
las psicólogas, las médicas que están ayudando. Y entonces este libro, como muchos de mis libros, no se enfoca en las víctimas, se enfoca en la solidaridad, en la gente que hace el bien. Tú mencionabas recién, Isabel, el tema de la prensa, de las noticias. Bueno, lo cierto es que todo el mundo hablaba de esto hace 3, 4 años y de repente como que pasamos a otra cosa, ¿no? La pandemia, la invasión rusa a Ucrania y como que nos olvidamos de todo esto. Pero tú dices que hay cientos de niños que todavía no se sabe dónde están. No, sí se sabe dónde están los niños, lo que no se sabe es dónde están los padres. Y son niños que han quedado flotando en el sistema. Pero también hay otro caso pavoroso, y es que muchos menores que entran al país y están en centros de detención, los puede reclamar un pariente, los puede reclamar alguien. Y entonces ha habido ahora hay un caso, está en la prensa también, del tráfico de estos niños que los trafican para trabajo. Entonces encuentras a un niño de 12 años trabajando, faenando pollos, o a un niño de 10 que está en la agricultura cogiendo tomates. Entonces, que es ese problema nuevo que hay, es lo que está en la prensa hoy. La política de separar a las familias se anuló porque hubo un verdadero clamor internacional por esto. Y después siguieron haciéndolo de noche por un tiempo, pero ya no es una política oficial del Estado separar a los niños. Entonces ya no se habla de eso. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Isabel Allende cómo ve el futuro de Estados Unidos, de América Latina, cómo le ve la vida ella después de haber cumplido los 80 años. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la gran escritora chilena Isabel Allende, probablemente la escritora de habla hispana más leída del mundo. Acaba de publicar una novela llamada El viento conoce mi nombre. Trata de un tema que fue noticia mundial hace 4 años, pero que después medio como que pasó al olvido. La separación de niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Sigamos con la entrevista. Isabel, estábamos hablando de los niños migrantes separados de sus padres en la frontera. Y en muchos casos estos niños todavía no han encontrado a sus padres. ¿Qué falta hacer? Porque el gobierno de Biden dice tener la voluntad política de reunificar estas familias, ¿no? De hecho, fue un tema de campaña electoral que Biden usaba contra Trump y los demócratas decían que eso era una barbaridad, que ellos, los republicanos, estaban haciéndose los distraídos, mirando a otro lado, eran causantes de todo. Pero bueno, ¿qué pasó desde entonces con estos niños y sus padres? Bueno, hay un esfuerzo conjunto, o sea, hay gente que está en los países de origen tratando de encontrar a la familia. Y generalmente esa gente tampoco la manda el gobierno, son gente que va voluntariamente o con organizaciones sin fines de lucro que los financian para que vayan. Hay un verdadero intento de reunificar, porque a nadie le conviene que haya 1000 niños dando bote que no se sabe quiénes son ni para dónde van. Pero el problema de la inmigración es muy difícil de resolver, porque se resuelve. ¿Cómo paras esta ola de inmigrantes? Resolviendo los problemas en los lugares de origen. Problemas que muchas veces fueron causados por la política internacional de los Estados Unidos, que fomentó dictaduras y fomentó brutalidad militar en otros países que provocaron crisis tremendas. Entonces son países que en el Triángulo del Norte, que son El Salvador, Guatemala y Honduras, ahí es tan desesperada la situación que de ahí vienen la mayor parte de los inmigrantes. Bueno, pero seamos justos, Isabel. En los casos actuales, las causas de la migración son más bien causadas por dictaduras de izquierda, como las de Venezuela, Nicaragua, Cuba. O sea, muchos de los migrantes que están viniendo a Estados Unidos ahora vienen de esos 3 países.
Claro que sí. Ahora en este momento de Venezuela hay como 7 millones de personas que han salido de Venezuela. Pero, por supuesto, yo no estoy defendiendo la dictadura de izquierda contra la de derecha, de ninguna manera. Pero ¿por qué sale la gente de Venezuela? Yo fui a Venezuela como inmigrante en los años 70, cuando era un país que recibía inmigrantes de todas partes del mundo. Y hoy día, por la crisis política de Venezuela, el mismo país con los mismos recursos, la gente sale, se va. O sea, tiene mucho que ver la situación interna para que se provoque el problema de la gente que sale desesperada. Isabel, ¿cómo ves lo que está pasando ahora en Estados Unidos? Porque después de todo esto que estamos hablando, después del 2019, que es el año donde ocurren los episodios de tu novela, bueno, estamos entrando en una nueva elección y de nuevo vemos que en las primarias del Partido Republicano, tanto Trump como el que va segundo, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, parecen estar compitiendo entre ellos a ver quién es el más duro contra los migrantes. El chivo expiatorio para todo en este momento son los inmigrantes y ya llevamos muchos años en esto. Es una manera de meterle miedo a la gente, miedo al extranjero, miedo al que es diferente, miedo que los vayan a reemplazar, a todo eso. Y con eso se consiguen votos, desgraciadamente. ¿Tú ves alguna luz al final del túnel? ¿Tú ves que hay alguna esperanza de que esto cambie? Porque, por otro lado, Estados Unidos necesita mano de obra. La población de Estados Unidos está envejeciendo, hay cada vez menos jóvenes para pagar las jubilaciones de los más viejos. O sea, ¿tú crees que va a cambiar esa postura anti-inmigrante de muchos políticos? Mira, yo creo que una solución podría ser darle a la gente permiso de trabajo, como se hizo originalmente, que la gente podía venir de otros países, venían sobre todo de México en aquella época, con un permiso de trabajo. Trabajaban la temporada, digamos, en la agricultura, los pollos, lo que fuera. Y luego podían regresar a sus países y volver a trabajar. Y todo legalmente, de manera que no había la explotación del trabajador. Lo que pasa ahora es que los inmigrantes hacen el trabajo que ningún americano haría por ese dinero, ni en esas condiciones. Entonces hay una retórica contra el inmigrante, pero una necesidad también de que haga el trabajo que nadie más quería hacer. Entonces, ¿qué haría DeSantis en Florida si todos los inmigrantes se van y el trabajo doméstico, el trabajo manual, el trabajo en la construcción, el trabajo en la agricultura, quién lo va a hacer? ¿Tú crees que por ese sueldo lo hace cualquier americano? No. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Isabel Allende cuál es su fórmula para estar tan bien a los 80 años y cómo ve el futuro de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la gran escritora chilena Isabel Allende, probablemente la escritora de habla hispana más leída del mundo. Acaba de publicar una nueva novela llamada El viento conoce mi nombre, sobre un tema que fue noticia hace unos años, hace apenas 3, 4 años, pero que después como que pasó al olvido. La separación de los niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Sigamos con la entrevista. Isabel, el año pasado hubo reportes de prensa de que algunos distritos escolares de la Florida, desde donde te hablo, habían prohibido tu libro o tu clásico, La Casa de los Espíritus. ¿Supiste algo más de eso? ¿Qué pasó con eso? Nada, pero cuando prohíben un libro todo el mundo lo lee. Así que tal vez la manera de fomentar la literatura sería prohibirla en general. No supe más de eso. Pero mira, si vamos a prohibir los libros por lo que contienen, como alguien dijo, no es cosa mía, hay que prohibir la Biblia, porque tiene más pornografía, y más esclavitud y más racismo que ningún otro libro. ¿Tú crees que Trump va a ganar la candidatura republicana para las elecciones del año que viene? No sé. No puedo predecir eso. Pero sería interesante ver un país que elige como posible candidato a alguien que tiene 37 cargos de felonía. ¿Y si gana Trump? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu fórmula para vivir contenta en un país gobernado por alguien como Donald Trump? Viví los 4 años de Trump anteriores y pensé que no iba a poder hacerlo, que me iba a tener que ir a alguna otra parte.
Pero, ¿sabes? Aquí están mis amores. Aquí está mi hijo, mi nuera, mis perros, mi marido. No, perdón, debía haber puesto al marido primero. O sea, disculpe el orden. Y, y los perros al final. Pero, mira, yo ya estoy tan vieja, Andrés, que he visto de todo. Y las cosas, sé que todo pasa. Me acuerdo cuando tuvimos 17 años de dictadura en Chile, que estaba todo controlado. Y parecía que eso nunca iba a acabar. Y se disolvió nomás, pues. Volvimos a la democracia. Las cosas pasan. Hablando de tu edad, Isabel, tú tienes 80 años, la edad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mucha gente dice que Biden, aunque ha hecho muy buen gobierno, está un poco grande o bastante grande para volver a postularse, porque ya tendría 82 años al iniciar un nuevo gobierno. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú tienes la misma edad de él? ¿Piensas que un presidente se puede presentar a la reelección a los 80 años? Bueno, Trump tiene 4 años menos nomás. Así que también va a estar bastante viejo si acaso sale elegido. Esta es una gerontología, esta cuestión. Yo me siento muy bien. Me siento mejor ahora a los 80 años de lo que me sentía a los 60. Más lúcida, más fuerte, con más experiencia. Pero no todo el mundo envejece igual. Yo he tenido mucha suerte. Y yo creo que no es tan grave tener 84 años cuando termine su segundo periodo. No me parece que sea una edad tan difícil. Pero depende de la persona, depende mucho de la persona. Es fácil atribuirle a Biden cualquier error que cometa como si fuera demencia. Pero no creo que sea así. Creo que es un tipo que puede hacer una muy buena segunda presidencia. ¿Cuál ha sido tu secreto? ¿O cuál crees, mirando para atrás, que ha sido tu fórmula para llegar a esta edad y decir lo que acabas de decir, que estás mejor ahora, y se te ve súper bien, por cierto, que a los 60? Buena salud, sin duda. Comunidad, participar en la comunidad, estar en el mundo. No encerrarme en mirarme el ombligo, sino a tratar de estar en el mundo, todo lo que pasa. Una especie de curiosidad por el mundo. Yo también tengo la suerte de tener cubiertos mis recursos básicos, porque mucha gente envejece pobre. Se jubila la gente a los 65 años y no imagina que va a vivir 30 años más y que no le van a alcanzar los recursos, ni la salud, ni los seguros, ni nada para poder vivir con decencia. Además existe todo este tabú contra la vejez que aísla a los viejos y estar aislado es lo peor que te puede pasar. Y en el caso mío he tenido un propósito, que es la literatura, la escritura, que me ha salvado de muchas cosas. Y tengo amor, que también me sirve. Vivo siempre enamorada, de uno o de otro, no siempre del mismo, pero enamorada. Y ayuda, Andrés. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Isabel Allende cómo es el amor a los 80 años y cómo ve el futuro de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la gran escritora chilena Isabel Allende. Acaba de publicar una nueva novela llamada El viento conoce mi nombre. Y tiene como trasfondo la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Sigamos con la entrevista. Isabel, antes de irnos, hablemos un poco de ti. Estás en tu tercer matrimonio. Mira, estoy en mi tercer matrimonio y si vivo lo suficiente, supongo que habrá un cuarto. Pero por el momento estoy muy bien. ¿Cómo es el amor a los 80? Igual que a los 50, pero con una sensación de urgencia. No tienes tiempo que perder. Cada día cuenta, Andrés, cada día. Entonces yo me lo imagino esto como esos calendarios antiguos en que tú sacabas una hoja por cada día. Entonces yo digo, bueno, cada día es una hoja que saco y esa hoja no vuelve más. No puedo perderla. Ese día tiene que ser lo más perfecto posible. Entonces no hay tiempo para peleas chicas, para intolerancia, impaciencia, celos.
Todas esas cosas que ensuciaban la relación cuando yo era más joven. Ahora no hay tiempo para eso. ¿Qué piensas de la muerte asistida o de la eutanasia? Porque hace poco murió un gran escritor y gran amigo, Carlos Alberto Montaner, y se fue a morir a España porque ahí podía recibir ayuda, podía tener una muerte asistida con eutanasia. Y dejó una carta póstuma diciendo que él quería estimular un debate serio sobre la eutanasia. ¿Qué piensas tú de morir con asistencia o morir por eutanasia? Yo creo que es un derecho que tarde o temprano va a ser general. Lo vamos a tener todo. Primero porque vivimos mucho más que antes. Y después porque vivimos más lúcidos que antes también. Y yo espero francamente, y lo tengo ya escrito con mi hijo, que me va a ayudar a morir. Y si él no está, será mi nuera. Pero yo quiero, así como he tenido ayuda para vivir, la quiero tener para morir también. Y entiendo que eso se puede prestar para abuso, pero más que nada se presta para una muerte digna y para un fin de la vida sin dolor y en los términos que uno establece. Si hemos podido vivir en nuestros propios términos, podemos morir así también. Isabel, para no terminar con un tema tan lúgubre, hablemos de otra cosa, hablemos de América Latina. ¿Tú ves alguna esperanza en el horizonte cercano para nuestros países? Por Dios, Andrés, nuestros países pasan por toda clase de crisis y no terminan. Los países no se acaban. Los países cambian. En este momento la gente está muy polarizada en Chile, por ejemplo. Y la política va de un extremo de izquierda al extremo de la derecha y así vamos. Pero Chile es un país de centro que encontrará el péndulo su lugar pronto. ¿Cómo no voy a tener esperanza? ¿Cómo no voy a tener esperanza para Venezuela, que sigue siendo un país extraordinario, con todos los recursos naturales del universo los tiene Venezuela, con la gente más fantástica, como Cuba, que es un país con la gente más fantástica también? ¿Cómo no vas a tener esperanza para ellos si las cosas pasan? Pasan a veces para bien y otras veces empeoran, pero vuelven a mejorar. Dime, ¿qué piensas tú? Que tienes mucho más conocimiento que yo. Por supuesto que tengo esperanza. Yo no creo que haya países biológicamente condenados al fracaso. Mire, Isabel, si países como Singapur, que eran tan corruptos o más corruptos y más caóticos y más desordenados que los nuestros en América Latina, hoy día tiene un Producto Bruto per cápita más alto que el de Estados Unidos, entonces creo que muchos otros países pueden salir del pozo también. Pero Andrés, con una última palabra, para que las cosas realmente cambien, tenemos que reemplazar el patriarcado, que es el que produce gran parte del desorden, el caos, la guerra y la violencia en el mundo. Bueno, Isabel, si te escuchan decir eso en Argentina, muchos levantarían las cejas y dirían, bueno, aquí tuvimos una presidenta que ahora es vicepresidenta y francamente... Eso no es el fin del patriarcado. Tener una presidencia o a la Margaret Thatcher no cambia nada. Lo que tiene que cambiar es el sistema. Tiene que haber verdadera paridad de género, tienen que cambiar las leyes, tiene que cambiar la cultura. Es un salto evolutivo hacia una civilización diferente. No es cuestión de que salga una mujer o dos o tres o 20, que las podemos nombrar, así son de pocas. Por supuesto que no, eso no cambia nada. Y además esa mujer tiene que actuar como el peor de los hombres para poder llegar ahí. Isabel, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre es un placer y un honor tener a alguien tan refrescante y auténtica como tú. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi opinión sobre todo esto que hablamos con Isabel Allende. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de los emprendedores más exitosos de Colombia, Santiago Botero. Santiago Botero ha fundado ya 32 empresas. La más conocida de ellas es FinSocial, una compañía que presta dinero a profesores del sector público y a pensionados. Fue vendida a un fondo de inversiones internacional en el 2021, pero Botero sigue como su presidente
y al mismo tiempo está trabajando en un nuevo proyecto muy original, un banco de arte. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Santiago Botero, muchas gracias por estar con nosotros. Santiago, tú eres un emprendedor serial. Tengo entendido que has fundado más de 32 empresas. Cuéntame un poco de tu empresa más conocida, FinSocial. He leído que tiene más de 1.000 empleados en Colombia, pero ¿qué hace esta empresa? Para los que no conocen qué es una fintech, es mucho más que una financiera tecnológica. Es una compañía que presta dinero, pero que además de prestar dinero, viene acompañada de ciertas características que no tiene un crédito digital, como es la experiencia de usuario, que es muy importante, que toda la forma de acción sea el poder de lo simple. Otra cosa también muy importante que tienen las financieras tecnológicas que nos llamamos fintech, que somos más que un crédito digital, es que nosotros llegamos a mercados donde la banca tradicional de alguna manera no puede llegar por los costos o porque su nivel de riesgo es muy estructurado y no los ha dejado salir a otro mercado. Dame un ejemplo, por favor, de quiénes son tus clientes. Mis clientes son profesores del sector público pensionados y hoy toda persona que quiera tener un carro en Colombia. Pero ¿cómo sabes que un profesor del sector público o un pensionado te va a pagar lo que le prestaste? Hay algo que se llama la probabilidad de embargo, porque yo les presto a las personas sobre la fuente de pago. Los profesores y pensionados en Colombia, profesores del sector público y pensionados en Colombia, el gobierno les paga una mesada. O sea, hay un pensionado que nunca le pueden quitar la mesada. O sea, puede que los nuevos les cambien las condiciones, pero los viejos siguen con las condiciones. Y los profesores igual en Colombia. Tienen un sistema que se llama carrera administrativa, que cuando un profesor se vuelve maestro en Colombia, el gobierno no lo puede echar. La única forma para echarlo es que tenga un tema carnal con un niño. De resto, no lo pueden sacar. Entonces yo ya considero y yo ya sé que ese profesor tiene una fuente de ingreso permanente y el pagador es la nación. Esa plata viene del presupuesto nacional. Entonces yo, bajo ese ingreso que ya sé que es constante y que viene, le presto dinero. Le presto dinero con un flujo de caja a largo plazo. Yo presto entre 10 y 12 años. Tu nuevo proyecto, Santiago, es fundar un banco de arte. ¿Qué vendría a ser eso? Le voy a contar lo siguiente. El arte es una de las industrias que no ha tenido la fortuna de ser empoderada a través de la financiación. La financiación es el motor de las industrias. Si en el mundo no hubiera créditos para carros, el mundo fuera como Cuba. Pocos carros viejos. ¿Pero acaso las grandes casas de subastas no prestan dinero? O sea, las grandes casas de subastas de Nueva York o de Londres le prestan dinero a los que quieren comprar cuadros importantes. Pero prestan para muy pocas personas, Andrés. Yo lo que estoy tratando es de llevar esa oportunidad de que la gente tenga arte a los estratos 3, 4, 5 y 6. Hablemos de cualquier persona que en vez de comprar un apartamento como mecanismo de inversión para mantener el tiempo, decide comprar una obra de un artista que se pueda subastar, o sea, que tenga el perfil de subasta. Entonces, si empezamos a meter eso, y una cosa bonita que tiene el arte es que tiene una oferta inelástica. Yo por más que quiera aumentar las obras de arte, no las puedo aumentar. Eso significa que si yo aumento la demanda, el precio me va a subir. Entonces, es una oportunidad interesantísima de inversión. Finalmente, ya que estamos hablando con un botero sobre arte, una pregunta obvia. Santiago, ¿tú tienes alguna relación con Fernando Botero, el artista? Literalmente, si hablemos de relación que sea menor de tercer grado de consanguinidad, no tengo nada. Sí somos parientes, pero muy lejos y la verdad ni lo conozco, ni tengo. Más que todo, soy un coleccionista de él y un fiel admirador de su arte. Santiago Botero, muchísimas gracias, muchísima suerte. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida.
Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa, la nueva novela Isabel Allende y el tema del que trata, la separación de niños migrantes en la frontera durante el gobierno de Donald Trump. No se vayan, ya volvemos. En falabella.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me encanta. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que tuvimos hoy en el programa con Isabel Allende, probablemente la escritora más leída de habla hispana. Ella acaba de publicar una nueva novela titulada El viento conoce mi nombre. A mí me parece fantástico que Isabel Allende haya escrito esta novela que tiene como trasfondo la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Porque fue un hecho de una crueldad horripilante, que fue noticia mundial en 2019, pero que después como que pasó el olvido. Vino la pandemia, después vino la invasión de Rusia a Ucrania, y casi todos nos olvidamos de ese drama. Y es un hecho que no debemos olvidar, no solo por la crueldad que significó la separación forzosa de unos 4.000 niños de sus padres, sino porque muchos de esos niños todavía hoy no han vuelto a reencontrarse con sus padres. Se habla muy poco de esto, pero según informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en febrero de este año, todavía quedan casi 1.000 niños que fueron separados de sus padres y aún no han sido reunificados con ellos. El gobierno de Estados Unidos no logra encontrar a sus padres, están perdidos en un limbo burocrático. Y lo más grave es que los principales precandidatos del Partido Republicano para las elecciones del año que viene siguen agitando políticamente el tema de los indocumentados como si ese fuera el principal problema de Estados Unidos, pero al mismo tiempo no apoyan una reforma migratoria que permita una mayor inmigración legal al tiempo que refuerce los controles fronterizos. Yo creo que Estados Unidos necesita más inmigrantes, no menos. La población de Estados Unidos está envejeciendo y hacen falta cada vez más trabajadores jóvenes para pagar las jubilaciones de los pensionados. En muchas partes de Estados Unidos hay escasez de trabajadores en la construcción, en la agricultura y en otras industrias que emplean en gran medida a migrantes. De manera que, gracias Isabel por hablar de los migrantes y por recordarnos del drama de los niños separados de sus padres. La novela que has escrito es conmovedora, necesaria y muy actual. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme en mi Twitter, @OppenheimerA, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.